Ok. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, te damos nuevamente muchas gracias, amado Rey, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu bondad, Padre. Gracias porque nos permite, Señor, en el día de hoy poder estar aprendiendo y recibiendo palabra de vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque es por tu misericordia que hoy podemos estar aquí, Señor, y que hoy podemos conocerte, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga guiando, que tu Espíritu Santo nos siga capacitando, Señor, que tu Espíritu Santo siga abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón y tú nos permitas aprender, Señor, y nos permitas que seamos enseñados por ti en esta noche, Señor, que podamos recibir la persona del Espíritu Santo aún mientras estamos aprendiendo a conocer a Jesús, así como dice tu palabra, Señor, como lo has hecho anteriormente, Padre, con las personas que creían en el momento que les enseñaban, Señor, que nada impida que recibamos el don del Espíritu Santo, que nada impida que recibamos el ser bautizados, que tu Espíritu Santo siga haciendo esa obra completa, perfecta en cada una de las personas que se disponen a recibir, Señor. Hoy te pido que tú, Señor, nos sigas ayudando, Padre, para que podamos seguir creciendo en gracia, en estatura y en sabiduría para contigo y los hombres, Padre. Y que tú sigas complementando, Señor Dios, esa obra y ese trabajo que un día comenzaste en cada uno, que lo sigas perfeccionando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Hay alguien que quiera recordar algo acerca de lo que aprendimos hace 8 días para retomar y seguir con la clase del día de hoy? Que quiera de pronto hablar o que quiera comentar o si hay algo que quieran de pronto testificar, también podemos hacerlo en este momento. Amén. Recordemos que la idea de que nosotros estudiemos siempre es llevando a la práctica todo el conocimiento, ¿sí? La idea no es solamente quedarnos con la información, sino que cada vez que nosotros podamos, digamos, estudiar, esa palabra a nosotros lleve fruto y podamos en un momento dado vivirla, ¿amén? Entonces, espero que así haya sido en la vida de cada uno, que lo tengamos muy en cuenta y que podamos continuar entonces. Amén. Bueno, no hay ningún testimonio por ahí. Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a iniciar. ¿Quién? ¿Hermana Isabel? Ok. Sí, señora. Paz, es que imagínate que, bueno, fue algo, el Señor me ha mostrado su amor desde que yo aprendí a conocerlo a Él y a conocerle a Jesús. Me ama cada día su amor y el resultado de la oración. Y ha hecho muchos milagros maravillosos, maravillosos, y son muy largos de contar algunos. Últimamente hizo uno que me dejó sorprendida, pero me dejó sorprendida el otro día. O sea, yo tengo un perro grandote, y salgo todas las noches a pasearlo con mi hermana. Algo casual es que yo nunca llevo el celular, yo nunca lo saco cuando salgo por acá. Y salimos y vamos a parques y dejamos que jueguen. Nosotros, los dueños de los otros perritos, los llevamos a varios parques y echamos a veces como por vías de pronto un poquito solas. Yo siempre que salgo oro, y a veces yo me voy con mi hermana hablándole, y como empecé nuevamente a leer la Biblia, entonces ahorita ya es diferente, porque ya con el conocimiento que tengo ya le he puesto, me dejan sorprendida. Yo me voy con mi hermana, ella asiste a otra iglesia, pero pues allá no les enseñan como nos enseñan a nosotros. Entonces yo me pongo a contarle cosas y le digo, no, pero tal cosa, pero sí, usted se acuerda de tal cosa que pasó en Crónicas, por ejemplo, y empiezo como a recordarle y a contarle, y nos vamos a veces así hablando. Un día íbamos solas, pues con los dos perros, el perro de ella también es grande, y vimos un carro que se paró cerca donde nosotras estábamos y la vía estaba sola. Yo fui la que me di cuenta, ella no se dio cuenta de nada. Yo me di cuenta y me quedé mirando el carro, y yo esperé, yo como que me pensé muy rápido y esperé que alguien se... Y vi que nadie se bajó, y volteé a mirar y nadie se bajaba, y a los 20 segundos el carro volvieron a prender el carro y se fueron.
Y nosotros seguimos y bueno, así pasó. Al otro día íbamos a hacer el mismo recorrido. Cuando vemos una muchacha venir hacia nosotros, estaba en shock. Esa muchacha estaba llorando, se arrodillaba, por favor ayúdenme, me acaban de robar, yo estaba hablando con mi mamá, me robaron el celular, me pidieron la clave, yo tengo la plata de mi carro que lo vendí. Y no, esa muchacha estaba terrible y nosotros la ayudamos, pero ¿qué pasó? Pero no sé qué, ven, toma, llamemos a la policía, llamemos para bloquearlo, bueno, hacer de todo. Fuimos a acompañarla hasta la casa, pues la muchacha estaba en shock y nos empezó a contar toda la historia de que el carro era un carro gris, que el carro se había parado, ella iba sola y que se bajaron dos tipos de un carro, es un buen carro, se bajaron dos tipos y con pistola y todo, le quitaron el celular y le decían ponga la huella, y en ese momento llegó otro muchacho como repartidor de pizza y como a defenderla y los tipos le hicieron un tiro, entonces el muchacho se fue, le dio miedo, la muchacha en ese momento aprovechó y salió corriendo también y fue cuando nosotros nos la encontramos, que ella estaba pues en shock. Entonces después la dejamos allá en la casa y yo me vine hablando con mi hermana y le dije, el Señor es bueno, el Señor nos guarda y el Señor nos ha guardado cuántas veces hemos salido solas, hemos salido en esa oscuridad, nosotros paseando los perros y esos muchachos, esas personas que robaron a esa muchacha, estoy segura que fueron los que se pararon ayer frente a nosotras y nosotras seguimos. O sea, yo como que no vi o sea, nunca pensé que fueran ladrones. Yo realmente estaba esperando era que alguien se bajara y finalmente se bajó y yo seguí. Pero entonces yo decía, no, Dios es maravilloso y gracias a Dios por las oraciones y gracias porque siempre nos guarda y esa fue una fiel prueba de todo eso. Y yo le decía a mi hermana, decía, el Señor nos guardó. Entonces eso es un gran testimonio, Paz. Amén. Amén. De hecho, bueno, Lady, cuéntanos el tuyo. No, Paz, habla primero tú, tranquila. No, tranqui. Lo que pasa es que les iba a decir precisamente pensando en lo que estudiamos hace 8 días acerca de Dios, que creo que cuando estudiamos mucho acerca de las características de Dios, eso a nosotros nos trae algo más de confianza, ¿sí? O sea, para mí es fortalecer la fe, al punto de que uno cree más y sabe que tenemos un Dios grande, un Dios soberano, un Dios que nos cuida, que nos protege. Entonces, pues qué bendición que eso en nosotros no se nos olvide y que podamos seguir digamos, como tal en ese conocimiento. Ahora sí, Lady, cuéntanos para poder iniciar la clase. Vale, buenas noches. Que Dios los bendiga primeramente. Bueno, me Amén. animé a testificar porque siento que es la única manera de uno darle la gloria a Dios, principalmente. Yo creo que todos acá recordamos la clase que la Paz Verónica nos dio sobre el tema de la oración, que fue una de las primeras clases. Y pues como todo ser humano, venía como en un desánimo total, o sea, hace unos meses. Y pues lo que decía La Paz, empezó a volverse todo como patas arriba y yo le decía a Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Pero si yo estaba enseñándole a los niños, yo estaba enseñándole a tal persona, yo estaba dedicada a tu obra, ¿por qué pasan estas cosas? Le decía yo a mi esposo y a mi mamá, pero si tú estás con Dios, ¿por qué te empiezan a pasar estas cosas? Se supone que te pasen cuando no estás con Dios, pero cuando estás con Dios es como difícil entenderlo. Pero pues empezaron a pasar muchas dificultades. Escuché la clase de la pastora Verónica ese martes y el día viernes tenía mis dos hijitas acá. Yo tengo una niña de 3 añitos y yo le di una fruna, pues casi no consumen dulce, pero le compramos una fruna. Y cuando yo estaba trabajando y la niña viene corriendo y me mira y la noto que se está ahogando, y mi esposo me dice, sácale la fruna con el dedo, métele la fruna, y sácale la fruna. Cuando yo meto el dedo, estaba totalmente trancada, su vía respiratoria, todo estaba trancado en su cuello, y pues no había forma de metérsele el dedo por ninguno de los lados. Ella me miraba, ella ya no lloraba, ella empezó como con esa angustia y esa agonía. Yo le dije a mi esposo, acá hay un hospital pues relativamente cerca, yo le dije, llevémosla para la clínica, y él me dijo, no, la niña nos llega muerta, y empezó a sentir, de verdad, no sé, yo le decía a La Paz, yo no sé si la muerte es un espíritu, es algo, no sé, porque yo no entiendo mucho de eso. El hecho es que se empezó a sentir un frío terrible de los pies hacia arriba y empezó ese temor de que yo iba a perder la niña. Yo la miraba, se le empezaron a poner pues toda la parte de sus uñas moradas y al lado de eso alrededor de sus labios morados. Ella solamente nos miraba con esa angustia
Y en ese momento fue como traer pantallazos de lo que la pastora nos había enseñado, que teníamos en ese momento que humillarnos ante Dios. Y yo lo único que hice fue, no estoy en la mejor condición contigo, pero es el momento que realmente me ayudes. Y fue como desahogar todo eso, como esos sentimientos con Dios, porque cuando te pones contra la pared es como complicado, cuando ya ves que no hay como más ayuda por ningún lado, te ponen contra la pared. Yo creo que pues los que tenemos hijos sabemos que los hijos son lo más sagrado. Y fue en un momento que, no sé, no les puedo decir, fue Dios, fue mi mente, pero fue un segundo que se me vinieron las palabras de, hoy estamos aquí, mañana no. Y eso es suficiente para darle gracias a Dios. No importa a veces las cosas como estén en la casa, pero nos podemos acostar sin alguno de nuestros familiares. Miren, la niña duró sin respirar más de un minuto. Sara se portó, o sea, ella ya estaba tan ahogada que ella se nos desplomó, es como si hubiera perdido la fuerza de su cuerpo. Y yo decía, la niña se nos va a morir, se nos va a morir. Y yo le dije a Dios, por favor, te lo pido, yo sé que tú estás ahí, yo sé que dentro de mis cosas que me pongo contigo, sé que estás ahí y no me vayas a quitar mi hija. Y empieza como esa prueba de fe de que Dios te la va a ayudar. Y en un momento a otro, sé que fue Dios, me dijo, empújele la fruna, empújesela, tiene que quitarle, ayudársela a pasar. Se la empecé a empujar, fueron segundos en los que tocó literal hundirle el dedo terriblemente para pasarle esa fruna. Y cuando Sara vuelve y respira y me mira, se le salieron todas sus lágrimas al volver a respirar. Créanme que, mire, me tocó porque tenía un nudo gigante en la garganta, me tocó irme al baño y me arrodillé a Dios y le dije, gracias, porque tú también actúas en silencio. Y aunque pensé que no estabas presente en mi vida, mira que sí estabas en mi vida, en el hogar y en el de mis hijas, porque nunca en mi vida había sentido algo así. Llevamos pues a uno de los mejores pediatras de acá de Bogotá y el pediatra nos dice, cuando a un niño le falta la respiración por más de 60 segundos, lo que hacen sus pulmones es colapsar y dar un paro cardiorrespiratorio. Es de verdad un milagro que Sara hoy esté sin ningún problema al no haber pasado oxígeno en su cerebro ni nada. Y yo le digo, gracias Dios, porque de verdad es donde uno se siente afortunado, porque es una fortuna contar con Dios, es una fortuna tenerlo en los, como digamos, en los momentos más difíciles y saber que lo que nos enseñaba la paz, Él actúa y Él está hasta en los momentos que uno piensa que no está. Entonces quería darle la gloria a Dios porque el simple hecho de hoy podernos acostar con nuestros hijos al lado, con nuestro esposo, con nuestra familia, eso ya es un milagro para darle gracias a Dios. Entonces solamente quería darle gracias a Dios. Amén, amén. Bendito sea el Señor porque Dios es fiel, amén. Y bueno, pues sé que nos quedaríamos ahora sí toda la noche testificando, pero vamos a comenzar la clase. Precisamente la idea es siempre que nosotros podamos testificar acerca de lo que el Señor nos va ayudando a través de cada conocimiento que vamos recibiendo, amén. Entonces, gracias Lady por tu testimonio. Dios es fiel y Él está contigo y nunca te ha abandonado y nunca te va a abandonar. Así que uno muchas veces en el momento de dificultad o cuando uno no ve el resultado ya, es cuando uno vuelve y piensa, ¿no? Y no te va a pasar una vez, te van a pasar muchas veces, pero lo más, o sea, digo no que a tu hija le pase algo, Dios te guarde, sino que no es solamente digamos, mientras estemos en esta vida vamos a tener varias situaciones. Lo importante es que nosotros sepamos que en todos esos momentos y en todas esas circunstancias Dios va a estar presente y nos va a ayudar. Amén. Entonces, sigamos el día de hoy. Hoy vamos a trabajar entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién fue, perdón? Porque ahorita es el Señor Jesucristo. Todos los que están acá tienen esa claridad, porque sí me interesa saberlo, ya que como vamos a comenzar con el tema de quién es Jesús, necesitamos saber si saben exactamente digamos, el orden. Me gustaría que me dijeran si conocen la diferencia entre Cristo Jesús y Jesucristo para no avanzar sin haber explicado eso. La hermanita Gloria, cuéntame. Pues yo tengo entendido que Jesús es antes de ir a la cruz y Jesucristo es después de ir a la cruz. Eso es lo que yo sé de Jesús y Jesucristo. ¿Su merced hizo el primer módulo con alguien? ¿Con quién trabajó el primer módulo?
con el pastor Jesús. Él tuvo que haberles dado una enseñanza acerca del verbo Jesús y Jesucristo. Ah, sí, sí nos la dio. Y ahí está la claridad de esa primera parte. Pero entonces, ¿todos la saben o tengo que reforzarla para poder continuar? Me levantan la mano si... ¿Podríamos reforzar? ¿Cómo? ¿Quieres que lo reforcemos? Sí, por favor. Sí, señora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Es importante, o sea, lo que pasa es que pues estamos trabajando conocer a Dios, ¿cierto? Conocer a Dios y conocer a Jesús porque en esto consiste la vida eterna. Y este segundo módulo tiene que ver con conocer a Jesús y la idea de conocer a Jesús es que sepamos en el orden correcto porque hay veces nos confundimos, ¿cierto? Y pensamos que Jesús era Dios y resulta de que bíblicamente Jesús no es Dios. Entonces vamos a mirar quién es Jesús, pero para saber quién es Jesús hay que saber entonces de dónde viene todo. Y asimismo también nos va a quedar como claro, porque algunas personas de pronto en un momento dado no lo tienen muy claro. ¿Listo? Entonces, la hermana Gloria me va a decir algo más. No, pastora, solamente pues ese es un concepto que yo siempre había escuchado sobre Sí. lo de la clase del pastor, de lo del verbo, lo de Dios, lo de Jesús y Jesucristo, pues es ya más a profundidad. Y yo sé que que Dios no es Jesús, que Dios que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, entonces, para que así rápidamente lo miremos, no sé si ahí ya están viendo las nuevas diapositivas acerca del misterio de la piedad. ¿Sí lo tienen ahí en pantalla? Dice 3.000 obreros sirviendo al Señor. Ok. Ahora sí. Entonces, ahí podemos ver un cuadrito, ¿cierto? Ese es como el cuadrito resumen para no alargarme, porque entonces me tocaría invertir una clase más en este tema. Y ahí en este cuadrito podemos observar más o menos como el resumen de todo, ¿sí? Como el resumen de lo que es el verbo Jesús y Jesucristo, ¿sí? Yo siempre hago dibujitos, a mí me gusta hacer dibujitos, creo que acá no tienen tantos dibujitos en estas diapositivas que hay por acá, pero lo importante es que nosotros podamos, como tal, podamos entender ese orden, digamos, de quién es el verbo, ¿cierto? ¿Quién es Jesús y quién es el Señor Jesucristo? Entonces, para que lo hagamos rápidamente, el verbo está desde la eternidad hasta el año 1 de la era cristiana, ¿sí? Ahí está en Juan, vamos a mirar aquí rápidamente. Bueno, vamos a mirar con Filipenses, ¿sí? Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, esto simplemente es cuestión de darle orden a lo que es como tal la vida de Jesús. Entonces, cuando nosotros miramos las escrituras, el tema principal de las escrituras es Jesús. Jesús profetizado, ¿cierto? Jesús manifestado y Jesús glorificado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tema principal de las escrituras? Jesús, ¿cierto? Jesús profetizado, o sea, en el Antiguo Testamento. La salvación. No, pero hablando del personaje principal es Jesús, ¿sí? Jesús profetizado, que es la persona que está, digamos, dicha antes de que viniera a la tierra, antes, digamos, lo que es de Génesis como tal hasta Malaquías, habla del Jesús prometido o profetizado, la persona que iba a venir a salvarnos, ¿sí? Y ese Jesús profetizado, ese Jesús prometido, es lo que nosotros conocemos como el verbo de Dios, ¿sí? El verbo de Dios es el que no había venido,
y estaba todavía en los cielos siendo Dios, ¿cierto? Y desde allí, pues obviamente se pusieron de acuerdo para poder venir y salvar al hombre de tan grande condenación. Pero lo importante es que mientras él no había venido a la tierra, era Dios, ¿cierto? Mientras no había nacido por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María, ¿era quién? Era Dios. ¿Listo? Y eso es desde el año, literalmente, eso está desde la eternidad, o sea, hasta el año 1 de la era cristiana, o sea, hasta que nace Jesús en la Virgen María. ¿Listo? Entonces, ¿quién era ese verbo? Él era el que iba a venir. Él era el Mesías prometido. ¿Sí? Él era el que iba a venir a salvarnos, pero que como no había sido encarnado, era Dios. ¿Listo? ¿Sí está claro? ¿Alguna duda con eso? Entonces, en la Biblia, ¿dónde podemos encontrar el verbo? Desde Génesis hasta Malaquías habla del verbo, o sea, en ese tiempo era el verbo, ¿sí? Pero cuando nace Jesús, el año 1 de la era cristiana hasta el año 33, esos 33 años, ya está hablando de Jesús, o sea, del que es manifestado en carne. ¿Listo? Entonces, ese Dios que era el verbo se hizo carne, ¿cierto? Y es el Señor Jesús como tal, en, digamos, lo que nosotros conocemos como carne, sangre, agua, tierra, huesos, alma, cuerpo y espíritu. O sea, el hombre que estaba, el Dios que estaba, que había sido prometido, perdón, el Dios que estaba antes en el cielo, que ocupaba un lugar en la Trinidad. Voy a hacerle el dibujo porque es que me interesa que no queden Una dudas. pregunta. ¿Sí? Aquí donde dice en San Juan, dice que todas las cosas por él fueron hechas. Entonces Sí. ahí, cuando está hablando del verbo y dice todas las cosas por él fueron hechas, o sea que Jesús fue el que creó, o de todas Estaba Dios, pues en Génesis sí Dios, dice que hagamos, hicimos, sí, menciona los tres. exacto, Pero pero aquí no era Jesús, era el verbo. era el verbo, por eso estoy hablando del verbo. Entonces, Ok, digamos, en el principio era con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, la pregunta es si Jesús fue el creador, el Dios creador, o solamente Jesús, o fueron los tres. no, Jesús no. A ver, vamos a Perdón, empezar en el orden. el verbo. Ok, muy bien, el verbo. Entonces, Dios, ¿cierto? Dios está formado por ¿cuántas personas? 3. Por 3 personas. ¿Quiénes son? Dios, el Verbo, en ese momento antes de Jesús, el Verbo y el Espíritu Santo. Ok, entonces está Dios, está el verbo y está ¿quién? El Espíritu Santo. Y está el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué momento Eso fue esto? Desde la creación. desde la creación hasta cuando se engendró Jesús por medio del Espíritu Santo Entonces, en la esto es Virgen María. desde la eternidad, ¿cierto? Desde la eternidad hasta aquí vamos a colocarlo hasta La concepción. el año 1 de la era cristiana. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante, aún no importa que nos tomemos un tiempito acá, porque recuerden que esto es un misterio y este es el misterio de la piedad. Cuando yo entiendo que esto es un misterio y usted lo puede entender y lo puede comprender, esto es un tesoro, ¿sí? Y es un tesoro magnífico,
porque en muchos lugares, muchas iglesias, muchas denominaciones y en muchos lugares esto no se entiende de la manera correcta, por eso es que hay tanta confusión. Entonces es importante que usted lo pueda comprender para que también pueda darlo a entender, ¿sí? Porque la gente cuando lo entiende, usted dice, uy, tan claro, pero pues en el inicio, después, digamos, si no fuese tan claro, la gente no estaría tan confundida. O sea, si no te lo dan a conocer como es, se confunde demasiado. Entonces, por eso es importante saberlo, ¿sí? En el principio era Dios, y en el principio era el verbo, y en el principio el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y esto fue ¿en cuándo? En el principio. Y por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, está en plural, y habla de que estaban siempre los tres, se ponían de acuerdo para todo. Cuando dice, ¿y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces este verbo que está acá, lo más de bonito, vamos a ponerlo de otro color, este verbo se ofrece y dice, heme aquí, envíame a mí, yo voy, ¿listo? Entonces, ¿qué hace Dios? Entonces ese verbo, ¿cierto? Que era Dios, y vamos a mirarle las características a ese verbo, vamos a mirarlas aquí. Es espíritu, ¿cierto? Es un nombre propio, o sea, el verbo es el nombre propio, o sea que es, digamos, como tal, ese es el nombre de esa persona, ¿sí? Es que ¿Qué no es un significa? verbo, porque uno pensaría, Palabra. es un verbo, pero No, no, no es el un nombre verbo, es es un el nombre. verbo, como El nombre Jesús, es el como verbo. Dios. ¿Listo? El nombre es el verbo de esa persona, ¿listo? Tiene características que son omnipotente, omnipresente, omnisciente, o sea, las mismas características de Dios, en todo el sentido de la palabra. Puede estar en todos los lugares a la vez, puede saber todas las cosas, puede conocer que es todopoderoso, es todo suficiente, ¿cierto? Es soberano, es eterno, bueno. Hace parte de la deidad, o sea, hace parte como tal de lo que conforma a Dios, ¿cierto? Ahí en este primero podríamos poner que Dios, este es el creador, porque es que todavía no se llama Padre, sino hasta después. Cuando Jesús nace, voy a duplicar esto acá. Entonces, cuando ya es entregado, bueno, ¿qué otra característica podemos mirar? Es inmortal, nadie lo ha visto, no puede ser tentado, no salva, tuvo parte en la creación. ¿Listo? ¿Ese es quién? El verbo, ¿cierto? Entonces, cuando digamos, cuando ya viene a la tierra, entonces voy a dibujar aquí o voy a buscar una imagen. Una imagen. Vamos a buscarlo por acá. Ok, entonces, aquí en esta parte vamos a mirar que este creador, que todavía sigue siendo Dios y con estas características de Dios como tal en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Y aquí está el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ya cumple una función diferente. Entonces, resulta de que este lugar del verbo quedó vacío. Vamos a buscar algo aquí que es una forma. ¿Señor? Ok. Entonces, este lugar quedó ¿cómo? Quedó vacío, ¿cierto? Y este verbo ya viene a la tierra como ¿quién? Como Jesús. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que sana?
que usted es el que Eso. sabe. Ya este verbo, o sea, ya este verbo que estaba acá desde la eternidad y hasta la eternidad, que era Dios, que tenía todas las características de Dios como omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnisapiente, que era inmortal, que era todopoderoso, que, bueno, todas las características de Dios viene sin ningún poder alguno. O sea, viene haciéndose obediente hasta la muerte, o sea, viene como un hombre despojado de ser Dios, ¿sí me hago entender? O sea, viene despojándose de ser Dios, lo que leímos en Filipenses, ¿sí? Viene como un simple mortal que nace por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María y que es hombre en todo el sentido de la palabra, o sea, que ya no es Dios, sino que es ¿qué? Hombre, un ser humano que le dan ganas de hacer chichi, que le dan ganas de hacer chochó, que le da hambre, que le da sed, que le da sueño, que le da cansancio, que se enferma, ¿cierto? Que también tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene todas las cualidades de nosotros como seres humanos, que nos puede entender, que nos puede conocer, que puede saber cuando uno también se cansa, cuando uno también sufre, cuando uno también tiene pensamientos raros, todo eso lo puede entender porque este hombre Jesús sí fue tentado en todo, pero sin pecado. La única diferencia que él tenía era que tenía naturaleza divina. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a conocer? ¿De quién vamos a hablar en esta clase? De este hombre Jesús. ¿Listo? ¿De qué vamos a hablar ahorita? De este hombre Jesús. Y el Espíritu Santo, entonces, cumple una función durante estos 33 años, también en el cielo y en la tierra. ¿Sí? El Espíritu Santo también va a estar acá y está allá. Entonces, note que el único que está arriba y abajo es el Espíritu Santo. El que va y viene, el que hace esa labor, porque igual es un trabajo que él realiza. De los tres, él tiene también su personalidad, que también deberíamos conocerle, y creo que vamos a abrir un módulo exclusivamente que hace referencia al Espíritu Santo para que le conozcamos cómo es la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Pero en este momento estamos hablando de ese Jesús, ¿sí? De ese hombre, de ese ser que dejó de ser Dios, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros, ¿cierto? Con un solo propósito, y era salvarnos a nosotros de tan grande condenación, ¿sí? Vamos a mirar cuáles eran esas características de ese hombre. Entonces aquí encontramos que es desde el año 1 hasta de la era cristiana hasta el año 33, o sea, hasta el día que murió. ¿Listo? ¿Cuántos años tuvo Jesús? 33 años. ¿Listo? ¿Qué es físicamente cómo era? Es carne, sangre, huesos, agua, tierra, alma, cuerpo y espíritu. O sea, es un hombre conforme a nosotros también estamos diseñados. ¿Listo? ¿Cuál es el nombre de él? Jesús. Ese es el nombre propio de él y significa Salvador o Evangelio. También está limitado por el cuerpo, o sea, él no es todopoderoso, él no es todo suficiente, él no es omnipotente, él no es omnisciente. Él hizo los milagros, fue bajo la unción del Espíritu Santo, pero no era porque él era Dios, era porque él era un hombre que se llenó del Espíritu Santo. Y la única diferencia era que no había pecado en él, era un hombre nacido de nuevo, un hombre espíritu con naturaleza divina, por eso nunca pecó. Listo, pero no era Dios. Que hay muchas veces, ay, el 24 vamos a celebrarle al niño Dios. No, el niño Dios no existe. Existe el niño Jesús, que es diferente. Entonces celebre el niño Jesús, pero no el niño Dios. Bueno, no hay que celebrarlo, celebramos la muerte de Jesús como tal, pero no el nacimiento, ¿sí? Entonces dice, Paz, pero cuéntame. perdóname, una preguntita, pero el Espíritu Santo lo capacitaba, lo ungía y también moraba en él, ¿cierto? Sí, porque él era un hombre espíritu que estaba dentro y fuera. Yo debo tener esos dibujitos, pero me toca volverlos a poner ahí. Porque la idea es que hagamos a Jesús, ¿sí? Voy a ponerlo por acá. Bueno, mientras Lady me pregunta, yo voy buscando las imágenes. Vale, Paz, una pregunta.
O sea que se puede llegar a decir, Adán también tenía naturaleza divina, ¿verdad? Y Adán Sí, tomó la decisión de una otra manera de desobedecer. O sea, Jesús fue tentado, o sea, él hubiera podido pecar, o sea, hubiera podido tomar la decisión de pecar y sí, dañar como claro, tal el plan. sí, claro, completamente. Él hubiese, por eso es que hablamos de que Jesús es el postrer Adán, ¿sí? ¿Qué significa que Jesús es el postrer Adán? Que vino en las mismas características de Adán, ¿cierto? Igual como un hombre. Y note que Adán, ¿cómo fue hecho? Adán fue hecho del polvo de la tierra, ¿cierto? Entonces, mira, aquí yo voy a poner a Jesús, voy a buscarme la palomita también, que hace referencia al Espíritu Santo. Si yo quiero ponerle ahí todas las características, lo puedo hacer, o sea, digamos como hombre. Es que ahí también, ¿sabes qué notamos nosotros? El amor tan grande que él tuvo por nosotros en cuanto a él negarse de pecar. O sea, es impresionante el hecho de que él decidió no pecar, ¿sí? Solo por amor, porque él sabía que donde él hubiese pecado, ¿saben qué pasaba? No solamente él se condenó, o sea, digamos que él no hubiese podido ser resucitado entre los muertos porque él fue resucitado entre los muertos, fue porque el Hades no lo pudo retener porque él no estaba pagando ningún pecado de él, era pagando los pecados de nosotros, ¿sí? Entonces, ay, se me fue. Entonces, ahí están viendo todo lo que le estoy haciendo, ¿sí? Entonces, mira, tenía el Espíritu Santo adentro y afuera, o sea, él era un hombre espíritu, pero también él tenía un corazón totalmente limpio. Fue engendrado por Dios, o sea, él fue hijo de Dios, pero también, aquí voy a ponerle el corazón, pero también bueno, ya aquí, entonces, ¿qué tenía Jesús? Tenía un corazón limpio, en las mismas características de Adán, cuando Adán fue hecho, que fue hecho libre, verdaderamente libre, no pecaba, pues obviamente él llegó a pecar, ya no sabemos a qué edad, porque Adán finalmente se le empiezan a contar los años, es después de que peca, ¿cierto? Pero al final de cuentas, ahí podemos mirar que Jesús vino en las mismas características de ese hombre Adán. Por eso es el postrer Adán y tomó la decisión de no pecar, tomó la decisión de guardarse, tomó la decisión por amor a nosotros de permanecer en obediencia. Ahorita más adelante vamos a seguir estudiando todo lo de la vida de Jesús, pero me interesa que usted entienda que el que salva es Jesús. Sí, que usted debe creer es en este hombre, porque si usted cree en Dios, no va a ser salva. Usted debe creer es en este hombre para salvación. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasa? Que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia, o sea que no va a ser por sus obras, solo va a ser por el sacrificio de este hombre Jesús que Dios lo va a eximir a usted del juicio final. Pero usted debe tomar la decisión de recibir a este Jesús, a este hombre Jesús, a este hombre que nació de una virgen, que fue engendrado y concebido. Por eso vamos a estudiar ahorita lo que es quién fue Jesús, pero lo más importante es que usted comprenda que no puede creer en Dios porque Dios no salva ni en el verbo, que no puede creer en el Señor Jesucristo que hoy en día lo es, sino que el que nos vino a salvar a nosotros fue el Señor Jesús. Amén. Entonces, vamos a continuar. Solo que voy a tomar un pantallazo de la asistencia antes de que se nos olvide. Ok. Entonces, aquí ya está más o menos claro, ya vamos a mirar qué otras características tiene Jesús. Fue mortal, ¿cierto? O sea que él murió, ustedes saben que Jesús murió, ¿cierto? No fue un show que hizo allá, ni fue un acto de, digamos, una representación, no, fue real, ¿sí? La muerte de Jesús fue real. Dice, fue visto por muchos, fue tentado en todo por los hombres y por el enemigo, él sí salva. O sea, recuerde, el verbo no salva, Jesús sí salva. Y a Jesús lo conocemos
tiene diferentes nombres, pues obviamente tiene muchísimos, pero varios de ellos son el Salvador, el Redentor, la propiciación, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, el buen pastor, el Cordero Pascual, el Cordero del sacrificio, la víctima, la luz del mundo, el pan de vida, la puerta, la vid verdadera, el postrer Adán, el unigénito de la Virgen María. Todos esos los vamos a estudiar, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros vayamos viendo que ese es el que nos salva. De él es que vamos a hablar, de Jesús. ¿Listo? Y el Señor Jesucristo, ahora lo vamos a revisar, ahora vamos a volver a duplicar esto. Duplicar. Ah, no, me equivoqué. Entonces, el Señor Jesucristo ya es en este momento, hoy en día, después de que muere y Dios lo resucita de entre los muertos. Entonces, el Señor Jesucristo está en el cielo y en la tierra. O sea, vuelve a tomar este lugar de acá, pero ya no es cualquier cosa. Ya dice que ese lugar él se lo ganó y se lo ganó de verdad. O sea, ese lugar es un lugar el más privilegiado de todos los lugares, el que está sentado. Ah, bueno, se me olvidó algo, y es que acá cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, aquí está el Padre, porque él ya, por eso clamamos, Abba Padre o Padre mío. ¿Sí? Y ya acá, nosotros ya le podemos llamar a Dios Padre. Antes no. Antes no, porque nadie había sido engendrado por Dios, ahora sí. Entonces aquí ya él está sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Vuelve a tomar su posición, ¿sí? Pero también es el Señor Jesucristo. Entonces, es desde el año 33 hasta la eternidad. O sea, ya por séculas seculones, por los siglos de los siglos. Ya es el Señor, ¿qué? El Señor Jesucristo. En este momento, Dios y hombre. Con cualidades de Dios y con cualidades de hombre. O sea, puede estar en todos los lugares a la vez, ¿cierto? Se puede compadecer de nosotros. Ya tiene un papel diferente, o sea, él ya en este momento él es el abogado, él es el intercesor, el sumo sacerdote, ¿cierto? Aquí era el Salvador cuando estaba en la tierra, era el Salvador cuando era solo Jesús, pero en este momento ya tiene otra función y es Dios y hombre, ¿cierto? Con las mismas características de Dios y con las mismas características de hombre. Pero entonces, vamos a mirar aquí cuáles son esas características. Ya es carne, sangre, huesos, alma, cuerpo y espíritu glorificados, incorruptible, celestial, en gloria, honra y poder. O sea, su cuerpo físico ya, ¿recuerdan cuando este joven Tomás le dice, ay, déjame que yo meta el dedo? Y el Señor le dice, no, porque todavía aún no he sido glorificado, déjame que yo vaya a mi Padre. Entonces él tenía que ir y allí era como si fuera coronado, como si ya le hubiesen hecho su homenaje ya como tal de tener esa posición, y él regresa nuevamente, pero ya regresa y se le presenta a muchos. Él fue visto por más de 500. De hecho, hoy en día lo podemos ver porque ya es Dios y hombre, ya tiene un cuerpo, ¿cierto? Y dice, es el Señor Jesucristo, tiene su nombre propio. Entonces hace parte también de la deidad, es omnipresente, omnisciente, omnisapiente y tiene todos los atributos de Dios. Yo molesto porque María es la madre de Jesús, ¿cierto? María es la madre de Jesús y dice, no, madre mía, madre de Dios. Si nosotros quisiéramos decirlo en otros términos en este momento, sí es la madre de Dios. Pero en el momento que Jesús vino era solo la madre de Jesús. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este momento sería la madre de Dios porque en este momento es el Señor Jesucristo, pero ella fue la mamá de Jesús. Pero no sería la madre de Dios, porque sería madre del Señor Jesucristo.
y Sí, Dios es otro, Dios Dios está formado por los tres. por los tres, sí. Ujú. Pero igual es como por molestar porque tanto que pelean con la Virgen María. Entonces, dice, es una persona de la deidad, ¿cierto? Es resucitado y vive para siempre, fue visto por muchos, no puede ser tentado, ya él no salva, ya él no es salva, ahora es el sumo sacerdote, es abogado, es fiador, es mediador, es obispo, pastor de pastores, es el rey en el milenio, es el juez de vivos y muertos, va a ser el juez de vivos y muertos, todavía no es no es el juez, pero va a serlo, es el cordero, bueno, aquí ya hay otros términos, y lo importante es que nosotros tengamos clara esa diferencia. Todo esto está sustentado bíblicamente. Yo espero que después tengan ustedes tiempito para mirar todo lo que son los sustentos bíblicos como tal. Ahí están. Me imagino que esta clase ustedes la tienen y que debieron tener este material. Y si no, pues me dicen y yo con mucho gusto se los puedo enviar. ¿Listo? Pero lo importante es que sepamos esa gran diferencia entre el Cristo Jesús y Jesucristo, ¿eh? Porque de ahí depende lo que vamos a estudiar hoy. Amén. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿O está todo claro? Pastor, si nos puede compartir las diapositivas, yo sí refresqué harto. Listo, listo. De hecho, ahí es importante porque ahí están también las citas bíblicas, ¿no? Yo ahorita lo que hice fue como darles un resumen así, pero es todo bíblico, todo el sustento tiene que ser 100% bíblico. O sea, no podemos nosotros pensar de que... Y esto saben también porque es importante, porque hoy hay muchas doctrinas que lastimosamente creen que Jesús era Dios. Y si creen que Jesús era Dios, ¿ustedes creen que van a ser salvos? Por eso es que esto es de vida o muerte. O sea, esto es de salvación o condenación. Por eso es tan importante conocerlo, porque la gente no va a poder ser salva si no cree en Jesús. Entonces le va a pasar lo que el versículo dice, pero ¿cómo así? Si en tu nombre hicimos, o bueno, tantas cosas que pueden llegar a suceder, pero dice el Señor, apartados de mí porque no los conozco, nunca los conocí. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener esta claridad. Ustedes tienen un privilegio gigantesco en el mundo entero. Hoy estábamos viendo, yo estaba en la clase, yo tengo una clase hoy los miércoles en la mañana y trabajo con 3 personas que estudian en Holanda. Y resulta de que yo les decía todo lo que Dios tiene que hacer para salvar un alma. O sea, nosotros no nos alcanzamos a imaginar cómo Dios está detrás de la salvación nuestra. Porque literalmente el hecho de que hoy nosotros conozcamos este evangelio, eso es un milagro. Literalmente es un milagro. Nosotros, si nos pusiésemos a pensar en nuestras fuerzas, si hubiésemos podido lograr ser salvos, y yo creo que nadie. O sea, nunca, eso era algo imposible. Pero el Señor, así como hizo con Cornelio, que tuvo que enviar hombres a Jope, o sea, noten todo lo que había detrás de la salvación de Cornelio. Dios nunca va a dejar a ninguna persona que tenga temor, que tenga principios y que esté esforzándose por ser salvo, nunca lo va a dejar por fuera de la salvación. Él hizo todo lo posible para que Cornelio conociera a Jesús, porque Cornelio no había sido salvo. Cornelio no sabía acerca de Jesús. Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre santo, era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, era un hombre que ayunaba, que oraba, que tenía visiones, pero no sabía nada de la salvación. Por eso tiene que Dios mostrarle en una visión y además que hubiese podido haberlo hecho ese ángel en la visión que le dijo, Cornelio, ve y envía hombres a Jope y haz venir a Simón que tiene por sobrenombre Pedro, cierto Simón Curtidor, este te hablará palabras en las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué el ángel no le dice de una vez el mensaje de salvación? ¿Por qué el ángel de una vez no le dice, venga, es que usted no es salvo y tiene que ser salvo así, así y así? ¿Por qué? Porque literalmente ese privilegio nos lo dieron a nosotros los seres humanos. Los ángeles quisieran hacerlo, pero somos nosotros los que tenemos ese maravilloso privilegio de que verdaderamente podamos transmitir este mensaje de salvación. Entonces, note que es un privilegio enorme, pero también tenemos que saberlo hacer. Entonces, no podemos hacerlo de cualquier manera, ¿cierto? Y resulta de que ya después de que este hombre, bueno, hace todo y es muy obediente, Cornelio inmediatamente recibe la salvación, porque cuando Pedro le predica, ya ellos creyeron al punto de que el Espíritu Santo
inmediatamente descendió sobre ellos y fueron bautizados. Dice que Pedro se sorprendió porque ellos eran gentiles y Pedro no pensaba que también a los gentiles les había dado Dios la salvación. Pedro pensaba que la salvación era exclusiva de los judíos. Pero nosotros tenemos una gran bendición y es que Dios quiso, Dios se esforzó. Ahora, imagínate Dios detrás de nosotros y nosotros pensando quién sabe cuántas cosas de nosotros. O sea, nosotros ni siquiera saber quiénes somos en el Señor. Ni siquiera pensar bien acerca de nosotros mismos, porque nosotros muchas veces tenemos unos pensamientos que están desvirtuados de las Escrituras y es por no entender el propósito y el proyecto tan grande que tiene Dios detrás de cada uno de nosotros. Entonces, que Dios nos ayude porque lo que Dios quiere hacer a través nuestro es que el evangelio del reino pueda seguir siendo extendido para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Por qué Jesús no ha venido por su iglesia? Porque no han habido suficientes personas que difuminen y que enseñen este mensaje de salvación al mundo. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aprender bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues escudriñar. ¿Qué tenemos que hacer? Comprobar, ir a las escrituras, mirar diligentemente. Venga, ¿cómo es la salvación para yo poderle enseñar? Porque es que muchas personas van a ser salvas a través de nuestros labios. Muchas personas van a ser salvas a través del conocimiento que nosotros tengamos. Entonces, ¿ya está clara la diferencia entre el Cristo Jesús y Jesucristo? O entre el Verbo, Jesús y el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para poder continuar, ¿qué hora es? Son las 8. Bueno, vamos a trabajar unos 15 minuticos porque según el horario ya se cumple, pero vamos a mirar por lo menos la primera parte de quién fue Jesús. Ahora sí entrar en materia. ¿Listo? Entonces, encontramos que cuando una persona quiere conocer, a ver, dice, cuando una persona quiere conocer a Jesús, el Hijo de Dios, su obra y lo que él hizo por ella, para ser salva, es muy importante que se plantee las preguntas que a continuación vamos a estudiar, conociendo sus respectivas respuestas a través de las Escrituras. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién fue Jesús? Y la Biblia nos plantea dos formas de conocerlo. Entonces, dice, la primera es que alguien nos lo presente. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O sea, si alguien no nos enseña, nosotros nunca íbamos a ser salvos. Tremendo también eso, ¿no? O sea, primero alguien debió haber orado por nosotros. Y segundo, alguien debió enseñarnos a nosotros. Alguien debió presentarnos a Jesús. Y es lo mismo que nosotros debemos prepararnos para presentar. Y también a través de las preguntas que deben ser contestadas conforme a las Escrituras. Entonces vamos a mirar cómo podríamos presentar nosotros a Jesús. Yo puedo decir, bueno, yo les voy a presentar en esta noche a una persona. No está ahí ese dibujito, es solamente una de las maneras como lo podemos mostrar o manifestar, pero es una persona que según el Evangelio de Mateo, lo conocemos como el Cristo o como el ungido. Según el Evangelio de Marcos, lo conocemos como el siervo. Según el Evangelio de Lucas, como el hombre. Y según el Evangelio de Juan, como el Hijo de Dios, pero también es el Evangelio. O sea, literalmente Jesús es el Evangelio. Jesús es una persona como tal, ¿sí? El Evangelio es una persona llamada Jesús. Entonces, en Mateo lo conocemos como el Cristo o el ungido, en el Marcos como el siervo, en Lucas como el hombre y en Juan como el Hijo de Dios. Amén. Entonces, lo primero que miramos es quién fue Jesús, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Mesías y el siervo. Y el Evangelio. ¿Cuál es la respuesta a esa primera pregunta? ¿Quién fue Jesús? Entonces, yo siempre yo lo trabajo con los niños porque sé que hay veces nos confundimos. Entonces, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Mesías, se me olvidó cómo era, el Mesías, el siervo y el Evangelio. Entonces, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Mesías, el siervo y el Evangelio. ¿Quién fue Jesús? El Hijo de María, el Hijo de Dios, el Mesías, el siervo y el Evangelio. Recuerden algo,
¿Quién fue Jesús? Es porque él ya no Paz es. y Dime. en el Mesías no se puede el Cristo, Sí, también. ¿sí? Sí. Porque me confundí. Ay, la había visto como el Cristo, ¿sí? Sí. Aquí está, mira. El Cristo o el Mesías es el mismo ungido. Si quieren lo ponen ahí para que no se cumpla. Ah, ok, gracias. Entonces, ¿cuándo lo vemos como el Mesías o como el ungido? En el libro según San Mateo. ¿Listo? ¿Cómo lo vemos como el hijo de la Virgen María? En el Evangelio según San Lucas. ¿Cómo lo vemos como el siervo en el Evangelio según San Marcos? ¿Y cómo lo vemos como el Hijo de Dios en el Evangelio según San Juan? ¿Listo? Si quieren hagan como uniendo para que sepan. Y el Evangelio pues está en todos los 4 evangelios. ¿Listo? Es que está aquí en desorden, pero bueno, lo importante es que lo tengan ustedes claro. ¿Se lo repito? Sí, Entonces, señora. según el Evangelio de San Mateo, lo conocemos como el Cristo o ungido, que es lo mismo que es el Mesías, ¿sí? Según el Evangelio del libro de Marcos, encontramos a Jesús como el siervo. Según el Evangelio de Lucas, como el hombre o el hijo de la Virgen María. Y según el Evangelio de Juan, es como el Hijo de Dios. Y según los 4 evangelios, lo vemos como el Evangelio. ¿Listo? ¿Ya lo anotaron? Ya. Bueno, igual yo les voy a enviar esta diapositiva, ¿no? Pero de todas formas es bueno que vayan escribiendo. Entonces, ¿quién fue Jesús? Vamos a mirarlo ahora como el Hijo de la Virgen María. ¿Dónde lo encontramos como el Hijo de la Virgen María? ¿En cuál de todos los evangelios? San Lucas, En San Lucas. Muy San bien. Lucas. San Lucas. ¿Y por qué es importante conocerlo como el Hijo de la Virgen María? porque fue hombre. Porque es lo que a nosotros nos da verdaderamente, o bueno, hablemoslo científicamente, hablemoslo bíblicamente, nos da todos los argumentos conforme a las escrituras de que él era un hombre. ¿Listo? Si nosotros no lo conocemos como el Hijo de la Virgen María, estaríamos negando su humanidad. Y es importante reconocerlo como hombre, porque porque si un hombre no nos salva, estaríamos en unas condiciones totalmente desequilibradas para la salvación. Es decir, que el primero que saltaría sería el enemigo. Y le diría a Dios, ¿y usted a mí por qué no me ha perdonado? ¿Por qué me va a condenar? ¿Cierto? Entonces dice, Mateo es un libro, no, aquí porque dice, habla del Evangelio, ok, ya, me asusté. Dice, Mateo es un evangelio escrito especialmente para judíos. En este evangelio se muestra que Jesús es el Cristo o ungido. Sabemos por la palabra de Dios que Jesús es el descendiente de Abraham, y en sus simientes serían benditas todas las naciones. Y esta es la promesa del nacimiento de Jesús. En el libro de Mateo presenta a Jesús como el hijo del rey, el rey David. Dios le dio una promesa a David y fue que de su descendencia nacería el Cristo y que no faltaría quien se sentase en su trono. Jesús fue y es un príncipe, y en el libro de Daniel se menciona que sería quitada la vida al Mesías príncipe. Es importante que Jesús sea el hijo de una virgen para que se cumplan las escrituras, y era necesario que se cumpliesen las profecías que estaban escritas sobre Jesús. Todas estas profecías se empiezan se empiezan a conocer a través del libro de Mateo. Pero entonces, recordemos esto. Toda la vida de Jesús fue totalmente conforme a las escrituras. O sea, él nació conforme a las escrituras, vivió conforme a las escrituras y resucitó conforme a las escrituras. Amén. Por aquí hay alguna
Ah, ya es que viene el chat que reportan asistencia. ¿Qué se hizo? Ahí está. Jorge reporta asistencia tarde, pero la reporta. Pero bueno, bienvenido, Jorgito, no te preocupes. Oh, Menos mal manita. que no has prendido la cámara para ver cómo es que te acuestas en la clase. Ay, no me queja el agua, eso no es de Dios. No es Bueno, que vengo llegando a la iglesia, manita. eso está muy bien. Entonces, recordemos, Jesús el Hijo, bueno, Jesús el hombre, lo encontramos en el libro según San Lucas, pero nos muestran las profecías a partir del libro de Mateo, que él nacería como que nacería de una virgen, ¿cierto? Y que era importante que se conociese que el Señor Jesús nació conforme a las Escrituras. ¿Listo? Y que también dice, digamos, también es importante saber esto porque eso a nosotros nos da como la opción o nos da la, digamos, nos abre el entendimiento para creer de que nosotros sí podemos lograr llegar a la imagen y estatura de Él, porque Él era un hombre, es decir, que no es imposible ser como Jesús. Amén. Entonces, cada vez que vamos a ir estudiando, vamos a ponernos en nosotros esa meta, y es que nosotros podamos llegar a la imagen y estatura de ese varón. Amén. ¿Cuántos lo creen? Si usted está en mi clase, debemos creerlo porque todos tenemos que lograrlo. Aquí todos necesitamos llegar a cumplir esa meta, que podamos llegar a ser como Jesús. Y desde que empecemos a estudiar que Él es un hombre y por qué como hombre lo podemos, o sea, podemos nosotros lograrlo, es porque literalmente Dios a nosotros no nos va a colocar algo que sea imposible de hacer. Si Dios a nosotros nos puso esta tarea es porque sí se puede. Entonces, cada vez que vayamos estudiando, vamos mirando que sí es posible. ¿Listo? Lo primero, bueno, aquí ya miramos entonces que lo que dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces, ahí se cumple la profecía de que él nacería de la simiente de mujer. ¿Listo? Y está en Génesis 3:15. Dice, esta era la promesa, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesús es la simiente de la mujer. Esta es la primera profecía que encontramos acerca de Jesús, que nacería de una mujer sin intervención de un hombre, o sea que nacería de una virgen. Amén. ¿Es claro? ¿O hay alguna duda? No era, Sí, señora. no era cualquier mujer, no era cualquier mujer y no era por llamarse María. El hijo de María podría ser cualquier hombre, pero el hijo de la Virgen es diferente. Amén. O sea que María era una virgen. No era cualquier mujer, era porque estaba totalmente, no había tenido ningún tipo de relación sexual absolutamente con nadie. Después de que nace Jesús, ella sí, obviamente tuvo su esposo, que fue José, y pues tuvo más hijos. Pero antes de Jesús, ella no había estado con absolutamente ningún hombre. Por eso era que era peligroso que el esposo la dejara, ¿cierto? Porque José tenía que creer también y Dios tuvo que darle testimonio a José de María para que no la dejara. Tremendo, ¿cierto? Ese amor de José, de creer que realmente ella era la mujer que Dios había escogido para ser la madre del Salvador. Y dice, es justo esto que lo que hace Jesús especial, pues esto aclara que sería sin la intervención de un hombre, Jesús tenía que ser engendrado por Dios y concebido por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Dice Génesis, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena
que está a la orilla del mar, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, estas eran las promesas que Dios había dado acerca de que de su descendencia nacería, de que la descendencia de la Virgen obviamente nacería Jesús, que era el que era un hombre por causa de esta mujer que le da todas las características físicas, pero que la intervención de un varón no hubo durante esa gestación. ¿Listo? Entonces es claro, ¿cierto? Que Jesús fue el hombre de la mujer, pero no de cualquier mujer, sino el hombre de la Virgen María. Amén. Y yo creo que vamos a dejar esta parte para poder estudiar con la ayuda de Dios dentro de 8 días algo mucho más, o sea, como con más claridad y más tranquilos en esta parte, pero lo importante es que miremos que el Señor Jesús cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él. Amén. Todo su nacimiento, toda su obra, toda su redención, todo fue completo, fue conforme a la palabra, fue conforme a lo que ya estaba establecido, fue la misericordia de Dios a través de ese varón por nosotros, porque literalmente todo lo que hizo y lo que vivió y lo que cumplió fue solo y exclusivamente por amor a nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ustedes sí están de acuerdo o hay alguno que diga, no, es que yo creo que Jesús era Dios? Porque también eso es importante saberlo, ¿no? Porque hay veces uno tiene dudas frente al conocimiento y uno dice, no, pues como ellos lo dicen, mira, yo empecé en unos días atrás a hacer un curso por eso no podía demorarme más de las 8 porque yo estaba haciendo paralelamente otro curso. Pero resulta de que me desanimé completamente por la doctrina porque me di cuenta que no. Ahí sí, como dicen, más torcidos y más perdidos que el hijo del Inver. Y yo, Dios mío, pero ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden enseñar tantas herejías en una sola clase? Y es muy triste, o sea, literalmente es muy triste. Yo lo hacía porque pensé que tenían una estructura de conocimiento, pero más era como también por otras cosas que quería aprender más en la parte de otras áreas. Pero me di cuenta que es muy complicado. Yo decía, no, yo no puedo. O sea, literalmente uno ya cuando uno no está en el mismo sentir, no es posible continuar con esas temáticas. Entonces, por eso les pregunto, porque no siempre uno está de acuerdo con todo, ¿no? Pero lo importante no es que estén de acuerdo conmigo, sino con las escrituras, ¿sí? Y que miremos verdaderamente qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que el Señor nos está revelando a través de las escrituras. Amén. Entonces, pues que el Señor nos ayude. Así que, ¿quién quiere orar? ¿Quién quiere orar para finalizar esta clase del día de hoy? ¿Quién dijo yo? Que levante la manito. No, pero todos al tiempo. Carol, tú. Democráticamente. Bueno, listo. ¿Aló? ¿Escuchan? Bueno, listo. Bendito y amado Padre, creador de los cielos y de la tierra, Señor, a ti te damos el honor, la gloria y la alabanza por esta noche, Señor, por lo aprendido, Señor, por lo que nos enseñas, por lo que nos muestras, Señor, y por la importancia, amado Dios, de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Dios mío, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor, y lumbrará nuestro camino, Señor. Gracias por seguirnos alumbrando, por seguirnos enseñando, Padre de los cielos. Gracias por seguir llenando, Padre de los cielos, nuestro corazón, Señor, del amor por Jesús, Señor. Gracias, mi amado Jesús, porque hoy entendemos, porque hoy podemos ser más claras a la hora de compartir este evangelio a otras personas, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por entender, por mostrarnos, por darnos ese entendimiento, por darnos la disposición aún para conocerte cada día más, mi amado Dios. Gracias, Padre, Rey de los cielos. Te damos por esta noche, Señor. Colocamos este tiempo, Señor, en tus benditas manos, Señor. Nos vamos de esta clase, pero no de tu presencia. Gracias te damos por enseñarnos. Gracias te damos por aparejarnos el tiempo. Gracias te damos por esta noche, Señor, y colocamos esta noche en tus manos, Señor. No duerme el que nos cuida, así es que te damos gracias, te pedimos que tengamos sueño reparador, que podamos descansar,
que podamos aún en esta noche, Señor, seguir teniendo revelaciones, Señor, que tú nos des sueños, visiones, Señor, para seguirte conociendo y amando cada día más, Padre. Gracias te damos por esta noche, gracias te damos por la pastora Verónica, Señor, por toda la disposición, por su amor, por su corazón, por cómo nos enseña, por cómo yo siento que es más sencillo este evangelio, Señor. Yo te doy gracias por eso, Señor, te doy gracias por ese regalo maravilloso de la salvación. Gracias te damos, Padre de los cielos, gracias te doy por cada uno de los compañeros de clase, Señor. Te pido que los guardes, les bendigas, les protejas, Señor, que tú les proveas de todo lo que ellos necesiten, Señor, que aún si hay alguno que esté enfermo, Señor, que reciba la sanidad en esta noche, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias te damos por esta noche en el nombre de Jesús, y recibimos hecha cada una de las peticiones que te hacemos para la honra y gloria a tu nombre. Amén y amén. Gracias. Amén. Gracias, Amén. Carol, gracias a todos, que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Pues ahí les Gracias, Paz. Amén. Ahí Gracias. te envió la Amén, asistencia. muchas gracias, feliz noche. Nos vemos mañana, Paz. Amén. Dios les bendiga.